Para terminar los tribunales que forman parte del Poder Judicial, vamos a revisar lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, que son los llamados tribunales unipersonales de excepción, que son básicamente casos donde un ministro, ya sea de Corte Suprema o un ministro de Corte de Apelaciones, asume funciones de abocarse a determinadas causas por razones que históricamente se han considerado que tienen un peso específico mayor a lo que podría conocer un tribunal que, aplicando las reglas de la competencia, sea el competente naturalmente para conocerlo. Y ello fundamentalmente por la entidad de quienes están involucrados en el conocimiento como partes en estos casos. Y eso hace que exista esta mayor necesidad de cubrirlo a través de un ministro con una mayor jerarquía para asegurar, obviamente, imparcialidad. ¿Y cuáles son estos casos? Entonces están establecidos en los artículos 50 y siguientes, y los tribunales unipersonales de excepción son un ministro de Corte de Apelaciones, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, un ministro de Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema. Son estos cuatro tribunales unipersonales de excepción que conocen de las causas entonces señaladas en estos artículos del Código Orgánico de Tribunales. El primer tribunal entonces es un ministro de Corte de Apelaciones. Y este ministro de Corte de Apelaciones va a conocer en primera instancia, por ende va a poder ser revisado por un tribunal, por la Corte de Apelaciones respectiva, de las causas civiles en que sean parte o tengan interés determinadas personas con cierto rango en nuestro país, como por ejemplo el presidente de la República, senadores, expresidentes, ministros, etcétera, que corresponde entonces a casos de causas civiles. Que obviamente en estos casos se entiende por la envergadura de quien está involucrado. Asimismo van a conocer entonces también, dentro de lo que dispone el artículo 50, de las causas civiles que se deriven de la responsabilidad ministerial de los jueces de letras. ¿Ya? También obviamente en este caso por el tipo de caso, conoce un ministro de Corte de Apelaciones según lo que dispone el artículo 50, número 4 del Código Orgánico de Tribunales. Obviamente sin prejuicio de esto, de que otros asuntos que también las leyes le encomiendan a estos ministros de Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal. Un segundo tribunal unipersonal también lo constituye entonces el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tiene obviamente una función bastante específica. También lo va a conocer en primera instancia en aquellos casos sobre amovilidad de los ministros de la Corte Suprema, vale decir, cuando se instable un juicio para removerlos de sus funciones, o demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros de la Corte Suprema, también por responsabilidad ministerial, vale decir, por daño o perjuicios cometidos en el ejercicio de sus funciones y que busquen eventualmente una reparación por parte de los afectados. En esos casos conoce en primera instancia también el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Un tercer tribunal unipersonal lo constituye un ministro de Corte Suprema, como dispone el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales. Y un ministro de Corte Suprema va a conocer entonces de cuestiones que están establecidas en dicho artículo y que fundamentalmente se refiere a los casos de extradición pasiva, que son los únicos actualmente que existe esta competencia privativa especial como tribunal unipersonal de excepción. Porque el resto del numeral 52 se refiere a cuestiones que en la práctica no tienen aplicación. Por un lado, las causas de la ley de corporación de salitre y el yodo, que ni siquiera está en operación actualmente. Y en segundo lugar, delitos de jurisdicción de tribunales chilenos cuando pueden afectar relación internacional de la República con otros estados. Como sabemos, al ser delitos, son conocidos por el Ministerio Público y no por los tribunales. Pese a que esa norma sigue ahí, obviamente se entiende que la competencia le corresponde a la Fiscalía, ya que constitucionalmente es el único órgano que se encarga de investigar los delitos. Obviamente entonces, como dijimos, el único caso que actualmente se mantiene es el de la extradición pasiva, que sí tiene esta aplicación práctica, y obviamente otros que la ley le encarguen, que eso puede efectivamente otros cuerpos legales consagrarle competencia a este ministro de Corte Suprema como tribunal unipersonal de excepción. Y por último, el presidente de la Corte Suprema, según lo que dispone el artículo 53, también en primera instancia, conoce de lo que dispone dicho artículo, y que son fundamentalmente las causas sobre amovilidad de los ministros de las Cortes de Apelaciones, vale decir, cuando se quiera remover un ministro de Corte. En segundo lugar, demandas civiles entabladas contra ministros o fiscales judiciales de Corte de Apelaciones para hacer efectiva responsabilidad ministerial, vale decir, responsabilidad en el ejercicio de sus funciones que provocan daño o perjuicio a las partes. De las causas de presas, que como ustedes no sé si lo sabrán, pero las causas de presas se refiere a la captura de buques en alta mar, cuestiones que también son medias, podríamos decir, anecdóticas y históricamente
se mantienen como competencia, y otros asuntos que las leyes le encarguen a este presidente de la Corte Suprema. Sin duda, obviamente, tenemos claro que solamente podríamos decir, lo más comunes son estos juicios de movilidad o eventualmente las indemnizaciones correspondientes, la búsqueda, perdón, de indemnizaciones por responsabilidad ministerial, que son los dos primeros casos del artículo 53, el resto tiene poca y nula aplicación práctica. Como dijimos, conocen en primera instancia y en segunda instancia conocer el tribunal que corresponda, Corte de Apelaciones de Santiago o la Corte Suprema, dependiendo de cada uno de estos tribunales unipersonales de excepción. No procediendo ningún otro recurso, obviamente, sino que solamente la apelación eventualmente a sus decisiones. Con eso entonces revisamos todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, sin dejarles de mencionar que obviamente existe un universo de tribunales que no hemos podido revisar, que son todos especiales, que están fuera del Poder Judicial y que obviamente van a ser objetos de estudio más pormenorizado en sus distintos cursos, como por ejemplo Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o eventualmente optativo de otra índole, donde van a poder revisar distintos tribunales que se encuentran en nuestro tramado judicial, pero que no forman parte del Poder Judicial.